Siempre se habla de la cognición como parte importante del proceso de desarrollo de las personas mayores. Y hablo de desarrollo porque tiene una implicancia desde la perspectiva del funcionamiento diario. Sin embargo, en los últimos años he ido descubriendo la importancia que tiene la comunicación como parte de la regulación de este funcionamiento cognitivo. Yo soy Reinaldo Salazar Martínez, soy fonoaudiólogo y les voy a presentar esta ponencia que es estimulación cognitivo-comunicativa con enfoque promocional preventivo en personas mayores de la comunidad. A modo de introducción, vamos a definir lo que es el concepto de cognición. Y el concepto de cognición se relaciona directamente con la capacidad que tiene el ser humano de comprender la realidad, su propia identidad y su entorno. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros podemos entender que la cognición, desde las estrategias que nosotros como profesionales podemos usar con las personas mayores, van apuntando hacia este diferente conjunto de funciones que actúan simultáneamente para lograr un óptimo resultado en las tareas cotidianas. Estamos hablando aquí de la atención, la memoria, el funcionamiento ejecutivo, entre otros. Sin embargo, si nosotros empezamos a mirar cómo funciona el procesamiento de la información dentro del cerebro de las personas mayores, cobra relevancia el lenguaje y la comunicación. ¿Y esto por qué? Porque la única manera que nosotros tenemos para poder acceder al procesamiento de la información que está haciendo una persona mayor es a través de su lenguaje. Y desde esta perspectiva, existen algunos marcadores desde la comunicación que nos permiten observar, tanto en comprensión, expresión, lectura, escritura o el uso del lenguaje en diferentes contextos, que nos permiten identificar cuáles son las problemáticas reales que una persona está sintiendo desde el proceso de envejecimiento cognitivo. Ahora bien, importante mencionar que el envejecimiento cognitivo es un proceso que se da a lo largo de la vida, ¿no? Nosotros llegamos a ser personas mayores y se produce una merma bastante funcional de este proceso, ¿no? Uno puede seguir funcionando de manera adecuada desde la perspectiva cognitiva, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces este proceso que ocurre en el 80% de las personas mayores, la verdad que la mayoría de las personas grandes tienen un envejecimiento cognitivo normal o habitual. Pero en algunos casos, cuando hay una desviación de este, se produce lo que se llama trastorno neurocognitivo leve o menor, que se entiende como una baja en el procesamiento de la información a nivel cognitivo, pero sin alteración de las actividades de la vida diaria o con alteraciones específicamente en algunos ámbitos puntuales de las actividades de la vida diaria instrumentales más complejas. Cuando esto perdura, puede mantenerse en el tiempo desde la perspectiva cognitiva, es decir, la persona puede mantener su trastorno neurocognitivo menor a lo largo de los años, pero también puede desviarse hacia el trastorno neurocognitivo mayor, también conocido como demencia. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros podemos mirar el envejecimiento cognitivo como este proceso de merma en el funcionamiento de las diversas funciones cognitivas, pero que en algunos casos esto se puede transformar en un proceso patológico. Por eso que es tan importante comprender el constructo que está detrás. Ahora, ¿cuál es la implicancia lingüística? Sabemos que ocurren algunas modificaciones, especialmente el fenómeno de punta de lengua, dado por la memoria de trabajo, también algunas dificultades comprensivas morfosintácticas, algunos otros ámbitos más relacionados con el discurso, ¿no? En el envejecimiento cognitivo relacionado con el lenguaje y la comunicación. Por eso que es tan interesante comprender que la única manera de poder hacer un abordaje que sea ligado o relacionado con el procesamiento que hacen las personas mayores de su cognición es a través del lenguaje y la comunicación. Es interesante mirarlo así, porque cuando una persona hace un procesamiento cognitivo de cualquier edad, siempre detrás está el lenguaje como un eje articulador del funcionamiento cognitivo. Por eso, si nosotros definimos, ¿cierto?, más específicamente la estimulación cognitiva, lo vamos a entender como un conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las capacidades y funciones cognitivas,
y les mencioné algunas, mediante una serie de situaciones y actividades concretas que se estructuran en lo que se denominan programas de entrenamiento cognitivo. Vuelvo a insistir, ¿por qué yo tengo una mirada o por qué yo sugiero una mirada desde la perspectiva comunicativa? Porque estas funciones cognitivas están mediadas por el lenguaje. Si yo comprendo que para dar una instrucción, para que una persona mayor pueda resolver un ejercicio, pueda resolver una actividad, requiero del lenguaje, voy a empezar a utilizar este insumo, esta capacidad humana que nosotros tenemos y la comunicación, por supuesto, para poder hacer un abordaje que tenga un sentido, ¿no? Que sea más relacionado con la persona. Y esto ocurre tanto en sujetos normales como aquellos que cursan patología. Los que nos dedicamos también a envejecimiento cognitivo patológico, también comprendemos la importancia que tiene la comunicación y el lenguaje en una persona con demencia, por ejemplo. Ahora bien, por muchos años he estado desarrollando una mirada desde la perspectiva comunicativa para el abordaje de las personas mayores, dando relevancia a lo que significa el procesamiento lingüístico y el procesamiento comunicativo propiamente tal. Más allá de las teorías, la idea es poder establecer desde la funcionalidad algunos aspectos importantes para garantizar que las personas mayores puedan funcionar de una manera más óptima, utilizando el lenguaje como mediador, ¿no?, del funcionamiento cognitivo. Y bueno, ya hace varios años publicamos junto al CENAMA, yo participé en este documento de estándares de calidad para establecimientos de larga estadía para adultos mayores, donde uno de los ejes era la atención a los residentes con dependencia y deterioro cognitivo, y desde aquí yo empecé ya a mirar la estimulación cognitiva como también un eje que permite abrir tres variables. La primera de socialización, porque la estimulación cognitiva permite ese. El segundo ya de estimulación cognitiva propiamente tal. Y el tercero desde la comunicación. Así que ahí les dejé también el QR para que lo puedan escanear, lo puedan descargar y lo puedan utilizar si es que lo requieren de referencia. Y volviendo a este documento, como ustedes pueden ver, mi foco siempre es entender la estimulación cognitiva no solamente como una serie de elementos que van juntos para poder potenciar el procesamiento de la información de las personas mayores, sino que como una especie de plan de trabajo. En una revisión que hicimos hace ya varios años atrás, los autores sugieren que la estimulación cognitiva esté dentro de un programa de entrenamiento cognitivo que puede ser entre 12 a 36 sesiones con una estructura formal, donde lo primero que yo hago es evaluar inicialmente, conformar los grupos en el segundo paso, aplicar el programa en el tercero y finalmente reevaluar. Y aquí es donde aparece algo relevante, ¿no?, que tiene que ver con la evaluación inicial, donde yo puedo, a través de la comunicación, a través del lenguaje, a través de la cognición propiamente tal, u otros instrumentos funcionales desde la valoración gerontológica integral, poder definir el tipo de persona con la que yo estoy trabajando y cómo esta cognición se está comportando en ella para yo poder definir qué es lo que la persona necesita, ¿ya? Entonces, les invito también a revisar el documento anterior porque ahí van a encontrar un poco más profundizado este aspecto. Y bueno, desde ahí, la estimulación cognitiva con un eje en la comunicación surge desde una línea de investigación que yo llevo desarrollando ya hace varios años, que tiene que ver con lo que es la comunicación funcional o también el concepto de funcionalidad comunicativa. Y este concepto es un concepto que a mí me hace mucho sentido si yo entiendo o pienso que existen en este proceso de envejecimiento, digo bien, que se van produciendo cambios a nivel lingüístico comunicativo que por detrás está o nos está indicando o nos da muestra del procesamiento de la información, ¿ya? Entonces, en este trabajo, que también pueden encontrar en internet para su descarga, encontramos que el concepto de funcionalidad comunicativa aparece en los estudios, con énfasis en la mantención y en la merma, ¿ya? Pero con una mirada centrada en que la variabilidad del fenómeno cognitivo que está detrás de la funcionalidad comunicativa
tiene que ver con una mirada un poco más sesgada, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la funcionalidad comunicativa siempre se habla de la implicancia que tiene el procesamiento desde funciones y estructuras. El acceso al léxico, la memoria de trabajo, la morfosintaxis, la pragmática. Pero no más amplio como lo estuvimos nosotros mirando en este estudio, donde es un paradigma que es utilizar las funciones comunicativas de la persona mayor en las actividades cotidianas y en la participación social. Por eso que propusimos sobre el modelo del funcionamiento, es decir, sobre el modelo SIF, este mapa o este esquema que nos permite comprender que articulando la comunicación con la cognición podemos impactar de una manera más positiva en las necesidades de las personas mayores, teniendo en cuenta también que las personas mayores siguen siendo comunicantes, tienen mucho que decir y que muchas veces eso es algo que se da por hecho que lo tienen, ¿ya? Por eso que si ustedes ven, tenemos en el lado izquierdo funciones y estructuras lingüísticas comunicativas y metacomunicativas, las actividades comunicativas propiamente tal y la comunicación en contextos sociales e interlocutores disponibles. Todo ello apunta a, nuevamente, la articulación cognitivo-comunicativa, pero con la funcionalidad de la persona, es decir, desde la calidad de vida. Y además, algo que es relevante y algo que tenemos que ir estudiando, que es la arista que nos falta explorar, que tiene que ver cómo las personas perciben su capacidad comunicativa en la vida cotidiana, ¿ya? Que es algo que también es relevante porque una persona que se autopercibe comunicativamente eficiente, lo más probable es que quiera comunicar en ambientes sociales. Y bueno, desde esa mirada, ya entendiendo un poco que el concepto de funcionalidad comunicativa aparece dentro de la literatura y que nosotros también lo pudimos levantar, una de las sugerencias o algo que también yo he ido mirando y desarrollando tiene que ver con la evaluación de la comunicación funcional en las personas mayores. Y hace un par de años hicimos una validación en Chile de un instrumento que apunta hacia evaluar funciones y estructuras comunicativas, actividades comunicativas y también la participación comunicativo-social, mirando también este eje cognitivo que está detrás. Y este instrumento tiene tres partes, también pueden encontrar ahí en el QR el acceso a él, está de libre acceso para que lo puedan descargar. Y lo que hace es evaluar en la primera parte la actividad comunicativa de la persona mayor a través de diferentes tareas que se van haciendo. Una segunda parte, ¿no? Que tiene que ver con a nivel perceptual, ¿no? A través de la conversación que yo tengo con la persona, que me pueda hablar de la calidad de la relación comunicativa que establece con sus entornos sociales. Y el tercero tiene que ver con la evaluación de las funciones comunicativas propiamente tal, entre ellas, por ejemplo, el habla, la articulación, la prosodia, la voz, la audición, la morfosintaxis y la pragmática. Es un súper buen insumo para quienes nos dedicamos a trabajar con personas mayores sanas o con un envejecimiento habitual o usual o con un envejecimiento exitoso para determinar si a través también de la comunicación yo puedo observar otros fenómenos que están produciéndose dentro del procesamiento cognitivo de la persona mayor. Y siguiendo esta misma línea, hace ya un par de años también hicimos un programa de estimulación de la comunicación funcional para personas mayores sanas, en la cual construimos un programa, ¿no? Estructurado para ver si de una u otra manera esta forma de abordar a las personas mayores desde la perspectiva de la comunicación relacionada con la cognición podía transformarse, ¿no? En un programa de intervención. Y bueno, así lo hicimos y como ustedes pueden ver, elaboramos un programa de 12 sesiones en el cual, si ustedes observan, tenemos practicar el saludo, el discurso descriptivo, la opinión, entrenando preguntas y respuestas, la comprensión, el seguimiento de instrucciones, la tecnología comunicativa como uso comunicativo social de la comunicación, ¿cierto? O de las habilidades cognitivas, más bien dicho, la oralidad, la comunicación y emociones, la práctica de la lectura, la fluidez léxica y las tareas comunicativas complejas. También lo pueden encontrar, este
instrumento en internet, ahí en la revista que se menciona. Y también contando algunas otras experiencias que están basadas en la comunicación como eje de cognición. Ya tenemos este estudio que fue un plan piloto que realicé hace ya varios años también, que es un coaching comunicativo grupal en adultos mayores para el envejecimiento saludable. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, les cuento un poquito que trabajamos sobre una mirada desde un abordaje de la población a nivel comunitario, pero articulando varias cosas, entre ellos, articulando creencias, más bien desde el coach, comunicación efectiva ligada al envejecimiento saludable y otros aspectos sociales como por ejemplo la resignificación de la vejez en la vida. O sea, quisimos hacer un ejercicio de ir articulando una mirada desde el envejecimiento saludable, centrada en la comunicación, pero como la comunicación y el ser humano es comunicativo por naturaleza, lo abrimos utilizando diferentes técnicas del coach, entre ellas las técnicas de programación neurolingüística, el modelo GROW para el cumplimiento de metas, el modelo Outcomes que sirve para poder identificar las resignificaciones de la vida y las creencias, el modelo Achieve y el modelo Anderson, del cual extrajimos algunas herramientas para salud positiva ligadas al coach de enfermedades crónicas y lo transformamos para poder ver si la naturaleza comunicativa del fenómeno nos permitía mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, ¿qué sucedió? Les cuento que tuvimos, aplicamos programa y post el JUOCOL o el protocolo de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud y como ustedes pueden observar en la gráfica, las personas pasaron de tener una percepción de su salud psicológica y del ambiente estadísticamente significativo ya en este piloto. Ahora, esto es interesante porque si volvemos al principio, volvemos a entender la relevancia que tiene la comunicación, su uso, su ejercicio, la comprensión y todos los fenómenos ligados a lo comunicativo para mejorar la percepción de salud mental y por supuesto la percepción de lo que está sucediendo en mi entorno, ¿ya? Especialmente a nivel social. Entonces, si vamos articulando nuevamente, pensando un poco en los diferentes tipos de profesionales que están siguiendo este foro, ¿no? este encuentro. Comunicación, cognición, socialización, ambiente y entornos comunicativos, vamos a tener un abordaje desde la cognición un poco más completo, un poco más integral, que va a permitir ligarse al envejecimiento saludable, por supuesto, y además a volver a la mirada de la persona mayor como agente comunicativo o como una persona de derecho. Y bueno, acabamos de sacar este último artículo que es el envejecimiento cognitivo y fonoaudiología, donde quisimos también hacer una revisión para poder determinar si se estaba haciendo algo a nivel comunicativo más ligado al proceso de envejecimiento cognitivo, normal o patológico, porque lo abrimos y nos dimos cuenta que se estaban haciendo algunas cosas, por supuesto, y que volvíamos, y eso es lo interesante de esto, que pese a que puedo trabajar con personas con envejecimiento normal cognitivo o patológico cognitivo, habitualmente se hace bastante similar desde la perspectiva de la evaluación, donde se observa una relación directa entre el procesamiento comunicativo funcional con base en el enfoque modular, pero con siempre centrado en las necesidades de la persona mayor. Y esto es interesante porque desde la perspectiva del envejecimiento cognitivo, para aportarles a ustedes, hay abordajes que se hacen cognitivos comunicativos que en la mayoría de los casos, y audiológico, si se dan cuenta también se va metiendo el ámbito auditivo, que es muy importante, el lenguaje y comunicación como nexo entre la realidad de la persona mayor y su cognición, volvemos a lo mismo, ¿no? Donde empezamos a dar relevancia a la importancia del lenguaje como nexo entre la realidad de la persona mayor como modulador cognitivo, es decir, como aporte al procesamiento de la información, a la reserva cognitiva y como un factor de calidad de vida, ¿ya? Asimismo, entonces,
sigue habiendo una necesidad de ir levantando evidencias empíricas, digo, en relación al proceso de envejecimiento normal y usual, especialmente en ámbitos que a veces se dejan de lado, como tiene que ver la comunicación y la cognición, ¿no? Esta relación que se da, y también la comunicación como un foco ligado a la calidad de vida, ¿ya? Por eso que es tan importante mirar la funcionalidad de la persona mayor más allá de lo físico y lo cognitivo, sino que también darle un rol al lenguaje desde la reserva cognitiva y también desde el procesamiento auditivo, de tal manera que podamos utilizar todos los recursos que tenemos para mejorar la calidad de vida de la persona mayor. Muchísimas gracias por su atención.